Desde que tengo conciencia es que quise ser un gimnasta olímpico. Como ese era mi sueño desde muy chico. ¿Tú tuviste como una vida escolar normal en ese sentido? La adolescencia fue lo más difícil, que yo quería ser un adolescente normal y no podía. Por ahí leí, tu escuela es de tus medallas más importantes. ¿Cuándo cambia esa definición de éxito? Que ahora mi medalla más importante es esta y quizás no otro tipo de medalla. Me cuestioné mucho con la crisis de los 40, como, pucha, tengo ciertas amistades que hoy en día digo, ¿por qué estoy manteniendo esta amistad que a mí me está desgastando muchísimo? ¿Tuviste una mini crisis en los 40 entonces? La sigo teniendo, yo creo. Bueno, hola, entonces aquí estamos de nuevo grabando este Cuarto Piso Podcast. Este es un capítulo donde tenemos a un tremendo invitado, gimnasta olímpico, bueno, ícono nacional a estas alturas. Muchas gracias, Tomás González, por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. Por un lado, muy agradecido que estés acá con nosotros. Por otro lado, es un privilegio estarte entrevistando. Gracias. Personaje a esta altura, histórico, gran promotor de la Parte gimnasia de y el nuestra deporte. cultura chilena. Absolutamente. Que ya iremos sabiendo, bueno, la gente ya te conoce, pero iremos conociéndonos y conversando de forma relajada un poco más en profundidad a lo largo de esta hora que dura aproximadamente el podcast. Y estamos partiendo con una pregunta que creo que nos resonaba harto, ya que ya tenemos 40 años y ya hemos pasado un buen rato de historia, tanto profesional, personal. Es la típica pregunta que uno se hacía cuando chico, que es ¿qué queríais ser cuando grande? ¿Qué querías ser cuando grande? O sea, Tomás? desde que tengo conciencia es que quise ser un gimnasta olímpico. Como ese era mi sueño desde muy chico. Porque, bueno, mis papás eran gimnastas. El 92, viendo los Juegos Olímpicos, me rayé al ver estos gimnastas de la ex Unión Soviética, etc. ¿Esos son los de Barcelona? De Barcelona 92, sí. Y ahí me rayé. Ahí dije, yo quiero ser un gimnasta olímpico, y era como lo único que quería en mi vida al final. Pasaron muchas cosas en el Me camino, imagino. pero siempre fue mi objetivo. Y hasta el día de hoy soy un fanático de la gimnasia. Siempre fuiste así de claro, desde chico. Sí, tuve, no sé si es suerte, pero por lo menos era el sueño. Era como lo que yo quería hacer cuando grande al final. ¿Y qué tenía eso que te atropó tanto? Mira, no sé, yo creo que la gimnasia para un niño es un deporte súper entretenido en un comienzo, porque es bien lúdico, esto de darse mortales, vueltas, colgarse, etc. Creo que para un niño es súper atractivo eso, y quizás también mi forma de ser como más, como un niño quizás más quieto, no sé si quieto, pero con capacidad de concentrarme, de ser ordenado, como quizás es un deporte también que te exige eso, de ser como bien responsable, de cumplir con las normas, de ser, entre comillas, perfeccionista, porque es un deporte súper ingrato en ese sentido, que busca la perfección y que nunca es suficiente. Entonces uno como buscando constantemente la perfección, que en verdad sabemos que no existe, pero trabajar diariamente en eso al final. ¿Y hubo algún minuto en que tú dijiste ya, esto es lo mío? ¿O se dio naturalmente nomás? Se fue dando, pero fue difícil, porque claro, las ganas estaban, este sueño de ir a los Juegos Olímpicos, y a medida que iba creciendo me iba dando cuenta lo lejano que se veía, porque en Chile no había ningún gimnasta olímpico, ni a nivel mundial, ni siquiera panamericano. Era como tope sudamericano los resultados que habían en Chile. Y costaba un poco no tener un referente y imaginarme también a ese nivel. Y tuve la suerte que me formó un entrenador ruso que me dio toda la base de la gimnasia de la ex Unión Soviética. Era un tipo seco, que estuvo trabajando en Cuba también mucho tiempo y en otros países. Pero a mis 16 años él se fue. Y por temas laborales y de salud se fue, y justo un periodo como de adolescencia en que yo estaba en categoría juvenil, que tenía que pasar a categoría adulto. Entonces fue súper complejo, porque estuve 5 años solo, en una etapa en que tenía que empezar a entrenar más, y todo eso. Entonces veía como a mis pares de otros países que empezaban a mejorar y a destacar cada vez más, y yo al revés, como estancándome, lesionándome. Fue complejo. Fue muy Entonces, duro, como, claro, fue mucho tiempo que yo no tenía claro si me convenía dedicarme en serio o no, porque no había nada también seguro en cuanto a gimnasio para poder entrenar. Un poco el tema de la universidad también. Fue complejo, fue súper complejo. Y a nivel contexto, bueno, tus papás siempre pro que fuerais gimnasta, o en algún momento como que
te levantaron algunas luces y decir, Mira, o sea, dale, pero el camino es muy difícil, no sé, po. sí, ellos lo vivieron igual como gimnastas. Pero no te Fueron, obligaron. no, Ya. siempre estuvo el apoyo, está hasta el día de hoy, pero estuvo el apoyo en ese minuto. Pero también tenía la libertad de decidir yo, por así decirlo. ¿No? Yo nunca me sentí obligado. Ya. Y me decían, si tú quieres dejar la gimnasia, déjala, como no pasa nada. Pero siempre volvía al final. Como si me alejaba unos meses, siempre volvía a entrenar, me preparaba, competía, me iba bien, volvía, no había apoyo, desilusión, y así como era como bien ¿Y qué hicieron tus complejo. papás que quizás hoy en general los papás no hacen, como en el caso tuyo particularmente? Lo que yo he visto, bueno, porque yo tengo una escuela de gimnasia que tenemos más de 600 alumnos, entonces uno ve como realidades distintas, porque cada alumno es una familia al final. Ujú. Y mira, a veces pasa que se nota que vienen un poquito presionados por los papás, ya que viene como algún apoderado diciendo, no, mi hija, mi hijo va a ser campeón mundial. Y nosotros ahí tenemos como un poco que educarlos en ese sentido y decirle, mira, la gimnasia es un deporte súper complejo, que se parte desde muy temprano, pero hay que cumplir con muchas etapas, muchos Claro. requisitos. No es como es talentoso, va a llegar a los Juegos Olímpicos. No es así. Tiene que cumplir con ciertos test físicos, técnicos, Mentales. mentales, ir viendo, claro, cómo evoluciona en el tiempo, si se aburre o no, si realmente es lo que quiere estar de lunes a sábado entrenando 30, 35 horas semanales. Mm. Entonces igual yo creo que agradezco de mis papás que nunca me sentí obligado ni presionado como a obtener ningún resultado específico ni a continuar. Si yo sabía que si yo me aburría en su minuto podía dejar la gimnasia. Obviamente no era lo que quería, pero un poco me dieron esa libertad dentro de tener reglas, por supuesto, en mi vida como niño. ¿No? Tampoco era como hacer lo que uno quería, pero sentía esa confianza por parte de ellos. O sea, yo, por ejemplo, que tengo mis niños y la mayor juega mucho hockey, mucho, mucho, mucho. Me he dado cuenta que, claro, a mí me gusta que haga el deporte, es buena lo que hace, me gusta porque siento que, claro, le da rigurosidad, le ayuda a competir, a manejar frustraciones. Yo creo que por eso estoy muy feliz que lo haga, pero por otro lado, estamos en una sociedad donde el deporte es súper importante y que tu hijo destaque en un deporte también como que te valía casi que como familia, ¿cachai? No solamente porque es como mi hija o mi hijo es el campeón y tú decís, de verdad, tu hija lo más probable es que quizás no sea la campeona, pero cómo manejar todo eso no es fácil a nivel de frustración de papás también. Claro. Sí, es complejo, por eso te comentaba lo que vemos en mi escuela, por lo menos, que hay de todo, De pero, todo. pero a veces pasa, po, que quieren como, o que se imaginan un panorama que hay que irlos bajando como la ansiedad, porque también uno ve cuando lo pasan mal los niños, cuando van un poco obligados y que no quieren y están estresados y están mirando al papá o la mamá que está ahí como encima, como casi corrigiéndole, y ahí uno tiene que entrar un poco a decir, a ver, por favor, no se metan en la clase, esto es una clase de gimnasia, hay entrenadores, hay un contexto, la idea es que no interrumpan. Sí. Entonces son varios factores, pero sí, es importante trabajar con los papás siempre. Siempre que obviamente hay niños, que uno trabaja con menores de edad, también tenéis que ser un aliado, o sea, los papás tienen que ser aliados también de uno que, en cuanto al trabajo que uno quiera hacer en el deporte, en este caso en la gimnasia, pero en cualquier deporte. Y Me imagino. volviendo a eso, tus papás en la práctica nunca te forzaron ni te presionaron No. y tú te sentiste libre de recorrer tu camino y Sí, tú decidiste la gimnasia. sí, es que yo era muy fanático, sí. Pero también ellos me apañaron, o sea, ellos, pucha, yo quería ir a tal sudamericano y había que pagarse todo y hacían todo el esfuerzo posible para que yo fuera. O sea, se la jugaron 100%. jugaron. Sí, sí. No, encuentro increíble. Bueno, conversamos en otro capítulo con Martín de Misi, que es fanático de la música. Me cuesta de repente entender el fanatismo, sobre todo desde tan chico. En ese sentido también, claro, te quería preguntar, bueno, otra cosa que encuentro increíble, que además todos los niños que vayan a esa escuela, igual la mayoría están por ti, porque tú eres como el Sí, caso de yo creo que sí. éxito, o sea, la tremenda La cara responsabilidad visible. también, sí, pues. Sí, bueno, por lo mismo es un trabajo que hacemos que es importante porque al estar asociado a mi nombre, también yo tengo que estar muy encima de la capacitación técnica de nuestros entrenadores. Eh, La Por- responsabilidad es mayor. Sí, y Sí, es un mucho deporte mayor. que igual a medida que van avanzando es riesgoso, porque uno con una caída Claro. puede quedar con una lesión importante también. Sí. Entonces tiene que estar, uno tiene que estar ahí encima y viendo que
que también los entrenadores hagan bien el trabajo, que se alineen con lo que nosotros queremos. Entonces es harta pega. Oye, Sí. ¿y cuándo te diste cuenta que quizás esto de la gimnasia, siendo niño, ya no era tanto juego? Ya pasó de ser juego a quizás algo más exigente. ¿Cuándo se dio esa vuelta? Pues muy joven, porque piensa que a los 9 años yo tuve mi primer evento fuera de Chile en Cuba. Wow. Y claro, acá yo entrenaba, era súper talentoso, me iba bien, y llego a Cuba y veo un nivel mucho más alto, ya de los cubanos nomás. Eh, y ahí yo dije, claro, pues esto es... Yo ya no soy tan bueno, parece, o sea, no soy el mejor o no soy tan talentoso. Po. Un Entonces ahí golpe de realidad. claro, Mm. fue como, oye, el nivel es muchísimo mayor del que yo pensaba a los 9 años, imagínate. Entonces ahí fue como un poco tomar conciencia de cómo era el tema competitivo en la gimnasia a nivel internacional ya desde muy joven. Igual yo te diría que ya en categoría juvenil adulto, tipo 17, 18, ya es como el golpe más fuerte porque pasar categoría adulto, o sea, juvenil tiene sus exigencias, pero todavía un poco menor que categoría adulto. Adulto ya es ir a competir con los mejores del mundo, por así decirlo. Entonces esa transición de categoría es lo más fuerte sumado al desarrollo físico que uno recién está comenzando. Entonces pasar como de ser un adolescente ya a ser un adulto que tiene que hacer X fuerzas en anilla y como una carga mucho mayor. O sea, en Cuba pasó de ser esto me gusta, a algo mucho más profundo al final. Sí, a tomar conciencia Tomar de conciencia. que esto ya era como, tenía que ser más en serio y dedicarle toda la energía a eso al Y final. del cuerpo y todo. Bueno, y volviendo un poco antes que te hace una pregunta, pero la historia de mi vida es irme por la rama y ser medio disperso. Con el tema Te del queremos. fanatismo, sí, no, porque hiciste una pregunta tú y me interrumpí. No, broma. Perdóname. No, empezaste a hablar y yo dije, tengo que retener esta weá en mi cabeza porque se me va a empezar a ir, así que estaba como con el ojo puesto en dos letras, así como, me voy a acordar, me voy a acordar. No, es como un poco volviendo al tema de la infancia, porque yo me acuerdo, no sé, cuando chico claramente tenía gustos, no era fanático del deporte a ese nivel. Pero claro, me gustaba hacer deporte, me gustaba hacer cosas y uno funcionaba igual mucho también, no sé, como por los compañeros o por una cosa de contexto. ¿Tú tuviste como una vida escolar normal en ese sentido o en algún momento, no sé, pues vamos todo al cumpleaños, nos vamos a un camping? No tengo idea, cualquier wea que uno hace a esa edad, nunca pusiste en contrapeso y dijiste, chuta, quizás me dejo dedicar o soy tan fanático y soy tan firme en esto que sigo insistiendo y prefiero quizás sacrificar, no sé si de forma consciente como amistades o no sé cómo Sí. funciona eso. Siempre estuvo el cuestionamiento en esa etapa como adolescente, sobre todo, que tus amigos empiezan a salir a fiestas, como que el mundo se abre, por así decirlo, socialmente. Sí, pues siempre me lo cuestioné. Intenté tener una etapa escolar lo más normal posible, pero por ejemplo, en sexto básico, en mi colegio, el San Juan Evangelista, teníamos jornada en la tarde Ya. y yo tenía entrenamiento en la tarde. Entonces, finalmente yo iba a las horas de refuerzo en la mañana como mis horas de colegio Mm, y me permitieron hacer eso. Y ya después desde séptimo normal y todo, pero claro, la adolescencia fue lo más difícil, que yo quería ser un adolescente normal, por así decirlo, y no podía, pues, o sea, tenía compromisos, entrenamiento y todo eso, pero igual lo intenté. Intenté, anduve en skate, ah, bueno, ya. Ah, mira, Caíste en las intentaste. modas donde todos caímos sí, un poco. pero duró un poquito, sí, Ya. finalmente lo mío era la gimnasia, pero lo intenté igual, si podía iba a algún carrete, alguna fiesta y todo, pero claro, nunca como un adolescente normal al final, porque tenía otras Mm. prioridades y deberes desde muy temprana edad. Ya me, Que hoy en día lo agradezco igual, pero en ese minuto era un conflicto. sí, pues Era un heavy. conflicto interno de querer ser parte de, ¿cachai? Como ser un adolescente normal Uno más. y no poder hacerlo porque tenía este tema de la gimnasia. Pero yo creo que es algo que quizás no es tan raro, pero claro, en esa etapa tan joven cuesta. Uno no tiene todas las herramientas para... Sí, pues y para ti me imagino que fue como parte de una cosa súper natural también. O sea, tenía ahí los Sí, contrapesos como los puede tener cualquier persona a esa edad. Claro, pero así como te estáis perdiendo quizás como relaciones con amigos, no sé, pues más adultos, nunca sé, como de repente, bueno, fuiste a la universidad también. sí. No estoy dejando quizás de formarme yo personalmente como de un lugar más humano por priorizar también el deporte, o sea, podíais lograr un equilibrio eso, no sé, salir con gente, tener Lo, una pareja o... sí, lo intentaba. Todo el rato intentaba como tener una vida más normal, pero
Yo creo que era también más el tema del cuestionamiento de estará bien que yo dedique tanta energía, tiempo, en general como a algo que era muy incierto, que no sabía si es que valía la pena o no. Porque piensa, desde que uno parte en la gimnasia, yo partí 5 o 6 años, hasta categoría adulto son más de 10 años, 12 años, Claro, y entrenar más 30 horas a la 15. semana es mucho más que un hobby, finalmente es Claro. una identidad tuya. Sí, Entonces, y sumado que en esa época también, culturalmente, el deporte en general era visto como un hobby nomás. sí, A mí en la universidad me pasaba que habían profesores que era como que no estaban ni ahí con apoyarme con nada porque el deporte no era importante nomás. ¿Cachai? Claro. Por mucho que uno compitiera por Chile, en Juegos Panamericanos, todo eso, como socialmente tampoco lo veían, todos lo veían tan como de manera profesional o tan bien. Entonces, sí, pues fue difícil. Hoy en día es distinto igual. Creo que culturalmente, bueno, es un poco la idea también que yo, de ser gimnasta, un poco referente de estos deportes olímpicos, de que también la gente conozca otras disciplinas y que se culturicen y que vean un poco lo que es el movimiento olímpico y todo eso, al final, que la gente lo conozca y se valore más. Pero en mi época fue complicado. No te creo. Algo demasiado nuevo. sí, No sé si para ti, pero claro, para mí era algo que uno ve en la televisión, la Olimpiada, lo típico. Sí, me piensa que encantaba. la Nada más gimnasia entretenido. también era un deporte que hoy en día siento que se conoce un poco más. Gracias a ti. Claro que yo creo que aporté bastante, sobre todo después de Londres, mis finales y todo, que hubo un boom de la gimnasia y hoy en día se conoce un poco más. Mm. Pero en mi época, claro, la gimnasia no, me decían, ¿qué es eso? Como en la cinta. Y yo, no, esa es otra La gimnasia gimnasia. rítmica, Claro. claro. Obvio. El Pelota. aro. No, pues eso es otra. Oye, y en relación a eso, ¿en qué momento sientes que la gimnasia deja de ser algo que haces y pasa a ser realmente quién eres tú, tu identidad? Qué difícil. Fan. No sé si hay un minuto. O sea, hoy en día, mirando hacia atrás, claro, digo, yo soy lo que soy gracias, o sea, en gran parte a la gimnasia. Po. O sea, bueno, a Claro. todas las experiencias que uno vive, pero yo me formé a través del deporte. Y es un poco el lema que tenemos en nuestra escuela también, como formar personas a través del deporte. Yo creo que eso es lo más importante. Mm. Por supuesto, todos los resultados han sido muy significativos para mí, para Chile probablemente, pero creo que lo más importante de practicar un deporte o realizar actividad física es como las herramientas que uno va aprendiendo durante este camino, Lo que deja. claro, diariamente entrenando, que uno es inconsciente quizás muchas veces, pero sí, a mí me formó la gimnasia al final. Y es tan difícil ser deportista. O sea, yo que no soy deportista de alto rendimiento, que me gusta trotar, Pero tenía una cosa de deporte súper metida, po. sí, Ahora tu pero, hija juega hockey, pero ya está como en la selección o va para allá, es como... sí, pero infante, chica, pero es una cosa que le gusta mucho y a mí me gusta, por ejemplo, salir a trotar y todo. Pero todo implica, tenéis que ser rigurosa, porque si no, el cuerpo no corre, que Sí. tenéis que ser consciente de que te tienes que cuidar y acostar temprano, el carrete, o sea, no sé a qué hora hacer el carrete, pero está tempranito. Bueno, y sobre todo a esta edad que anda a tomarte 2 copas de vino como de despertar al día siguiente, vos, te querés matar. Sí. O sea, chao con salir a correr, y lo que sea. Entonces, la vida del gimnasta o del deportista, más que el gimnasta, súper, súper sacrificado cuando lo lleváis, yo creo, a un nivel profesional, porque uno que es lo más amateur que hay se quiere matar. Sí, pues bueno, es que alto rendimiento ya es otro, Sí, otra cosa. otro nivel. Pero claro, practicar un deporte de manera constante es un compromiso súper grande. Lo que Mm. tú decís, o sea, tomar conciencia de lo que significa cada cosa en cuanto a la alimentación, a horarios, a descansar, ¿Y tú cuando todo hablas de eso. alto rendimiento, tu cabeza también funciona como en alto rendimiento? Yo creo que sí. O sea, yo creo que siempre, yo Sí, creo que como una sí, wea así porque al como... final, Súper estructurado. claro, es como inconscientemente planifico todo. Pues yo necesito planificar, ¿cachai? Como mi mente ya funciona así. Un poco me planteo un objetivo y es como que empiezo al tiro Ya, pero ya, es ya. inconsciente. Claro. Estás Como qué tengo que seteado. hacer, y empiezo como a planificar y a dividir y a crear como etapas, como para poder llegar a eso. En ese sentido que habláis, bueno, que tú te formaste a través del deporte, hoy día estáis formando gente a través de una escuela y a través del deporte. ¿Qué hacéis para que esa formación, o sea, a través del deporte, como que no te rompa? Siento que hay una delgada línea de formarse a través del deporte, pero también me imagino que hay mucha gente que
que se frustra, te rompe y nada, pues como que te mata de cierta Sí, forma. sí, mira, a mí me tocó también, hablando del pasado, como otra generación que quizás, claro, los tratos no eran muy buenos, que todo este tema como de hay que sufrir como para progresar, como hay que pasarlo mal si queréis llegar lejos. Entonces, claro, hoy en día no ha cambiado todo y principalmente ese no es el objetivo que tenemos, por eso siempre destaco el que nosotros queremos formar a personas a través del deporte. Ni siquiera hablamos de alto rendimiento, ni de resultados, ni de nada. O sea, eso se va dando, hay grupitos que van avanzando poco a poco y que han ido sumando horas y que ahora tenemos medalla sudamericana en categorías menores y así. Pero esos son procesos que se van dando poco a poco, específicos, pero lo importante aquí es que los chicos se formen a través del deporte, que estén en un espacio seguro y que puedan disfrutar también. O sea, la gimnasia ya en sí es como bien, un deporte bien ordenado, Súper. que hay que estar como muy concentrado, pero no hay que dejar de lado tampoco la etapa en la que están, que tienen que jugar. Los niños finalmente aprenden Claro. jugando también. Oye, y cuando dijiste que, claro, estuviste harto tiempo sin entrenador, entonces tu pick en la gimnasia fue más tardía. Sí. ¿Y tú crees que esto sentiste que estabas como fuera del timing de tu vida con esto, de haber en verdad llegado el pick más tarde? Sí, sí, Porque eres tan planificado que me llama sí. un poco la atención. Sí, bueno, es que no tenía entrenador, como intentaba mantenerme, pero como no tenía nadie que me planificara los entrenamientos, ni que me corrigiera, finalmente yo lo intentaba, me lesionaba y Uf, me estanqué mucho tiempo, porque igual uno necesita desde ayudas técnicas hasta un feedback visual de tu entrenador, porque todo es súper técnico en la gimnasia. Entonces sí, logré mi pick más tarde. En el minuto fue frustrante porque, claro, como te comentaba, veía a mis pares desde muy pequeño que competíamos, no sé, con de Brasil, igual a igual. Colombia, claro, Argentina, y veía que ellos como que continuaban mejorando y yo me quedaba atrás. Y como que lo intentaba, pero no lograba como seguir avanzando en el nivel, por así decirlo. Pero pucha, fue lo que me tocó nomás. Claro, al final uno desde afuera ve una carrera increíble, pero no se da cuenta que todo esto arrastra muchos temas. En este caso el tuyo fue, oye, estuve 4 o 5 años sin entrenador, Sí, me pues lo tuve sí. que ingeniar solo y una etapa que era súper decisiva porque desde los 16 Claro, desde los 16 hasta los 21 más o menos, es que mucho tiempo. logré, Y sí. de mucha resiliencia, Mm. porque yo creo que entrar a compararte, o sea, las carreras de deportista más encima en alto rendimiento, es como si a los, no sé en tu caso, pero 17 no he cumplido esto, como que quizás, me imagino que caía una presión externa de como que ya se te pasó la micro Sí, pues. O sea, claro, al final el tiempo no se recupera, pero lo bueno es que yo tuve una muy buena base con este entrenador ruso, Mm, que un poco me permitió después proyectarme, seguir como avanzando en el alto rendimiento, pero claro, tuve 5 años que podría haber avanzado. Quizás suelo y salto, que era mi fuerte, yo tenía ya demasiado buen nivel a una temprana edad. Entonces eso como que me aseguró un poco continuar después con estos resultados a nivel internacional. Pero yo creo que en temas de aparatos como arzones, anilla, paralela y barra, quizás me fui quedando un poquito atrás. Sí, en esos 5 años. Mira. Sí. Oye, después de, bueno, toda esta historia de disciplina, resiliencia, no sé, me imagino que después miraba un poco para atrás y, bueno, yo creo que somos de una generación que lo que decías tú, como que el éxito y los resultados vienen como con sacrificios, incluso maltratos, como pasarlo muy mal. No sé, ahora mirando para atrás, todo te hace sentido, hay cosas que no te bancaría y hay cosas que quizás no aceptaría y ojalá pudiera ya haber puesto límites y quizás hubiera cumplido de la misma forma el camino que estáis recorriendo, ¿no? Uf, o sea, obviamente hoy no, claro, no toleraría ciertas conductas o ciertos tratos, malos tratos, por así decirlo. Pucha, pero me tocó, claro, yo no tenía mucha opción tampoco en ese minuto. O sea, no había ni siquiera buena infraestructura, menos buenos entrenadores. Logré trabajar con un técnico que era gimnasta, que tenía conocimientos técnicos, pero tampoco tenía dónde elegir. Entonces, Era lo que igual había, tú te era ibas lo que agarrando. había Era lo que tenía. y finalmente uno tiene que trabajar a veces en valorar lo que uno es por lo que vivió, Ujú. bueno o malo. Entonces yo finalmente recojo lo que aprendí de eso, pero obviamente no, si pudiera volver atrás y cambiar, por así decir, el pasado,
claro, me hubiese encantado no vivir ciertos procesos como medio malos, claro, de trabajar con alguien que te trata mal. Eso produce también que uno mismo sea súper como autocrítico, pero en mala también. ¿Y qué fue lo que te mantuvo entonces como sano o sostuvo, ¿verdad? Más que sano mentalmente durante todos esos años. No, yo creo que mi familia. Mi familia, estar en un entorno como seguro, sentirme querido, apoyado. Claro, quizás yo no contaba muchas cosas de las que Mm. vivía, pero finalmente yo estaba en un entorno seguro y eso yo creo que me sacó adelante también. Como me permitió, tampoco me victimizo de que yo sufrí demasiado y que no, pero un poco de saber lo que correspondía, lo que no, lo que yo quería. Claro, en un minuto me tocó bancarme y decir como ya, si quiero llegar allá me tengo que bancar esto y ya, chao nomás. Pero siempre supe un poco así internamente lo que estaba bien de lo que no, podía como un poco diferenciarlo. O sea, no te sientes una víctima per se. No, 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 si yo siempre he hecho que yo al final, yo elegí en cierto minuto como bancarme malos tratos, po. No físicos, pero sí verbales y que finalmente a nivel psicológico te van marcando igual, pero yo ya lo decidí finalmente, como y dije, pucha, esto es lo que hay, ya, yo con tal de llegar allá, yo me voy a bancar todo. Cuero chancho. Claro, Claro. o sea, uno lo intenta al final. Pero sí, no, yo tomé esa decisión también, era lo que había y dije, ya, ¿Y en algún voy. minuto te sentiste perdido? Sí, pues sí, 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 sí. ¿Y cuáles podrías contarnos un poquito en Mm. qué contexto? No, perdí en distintas etapas, en esta etapa de no tener entrenador, de no saber si entrar a la universidad o no, porque finalmente la sociedad te exige como que uno se comporte de una manera más tradicional. Mm. Entonces, no saber qué estudiar, qué entrar a la U o no, seguir entrenando o no. Un poco me dedicaba a entrenar, competir, me iba bien, pero nada cambiaba mucho también. Entonces, sí, pues siempre fue como, yo creo que hasta claro, previo a los Juegos Olímpicos de Londres, que ahí logré como volver a trabajar con un entrenador, prepararme, lograr más apoyo del Comité Olímpico para poder financiar las fechas de Copas del Mundo y los distintos campeonatos, como que ahí ya sentí una tranquilidad para poder dedicarme a la gimnasia. Pero antes de los 22, 23, no, pues fue bien complejo. Oye, además de todas estas exigencias físicas, profesionales, eh, no sé, para mí, creo que puedo hablar un poco de esto, veamos cuánto querí profundizar, pero para mí igual también salir del closet o lo que decías tú, como de este contexto que tenéis que vivir de cierta forma. Para ti salir del closet fue un proceso, fue algo que incidió en tu carrera, fue otra cosa o un tema importante más que tener que barajar en toda esta cosa de disciplina heavy o te diste el tiempo para abrirte, descubrirte, verlo con tu familia, no sé, como que es no sé si es un ingrediente tan importante en tu vida el proceso de salida que yo creo que hoy día la sexualidad de uno no es importante, pero sí en una sociedad más conservadora donde como que te exigen todo el rato, te quieren encasillar, esos procesos igual marcan, a mí me marcaron mucho, entonces no Sí, sé cómo es tu caso. sí, no, fue súper difícil porque si bien yo no venía de una familia tradicional propiamente tal, ni muy religiosa, claro, está el tema social, que la sociedad en general te exige o espera de ti algo más tradicional. Yo nunca me lo cuestioné mucho hasta que llegó yo tuve una polola mucho tiempo, casi 6 años, que yo la amaba, que tuve una relación increíble. Y claro, de repente llegó un punto en que yo dije, pucha, pasa algo que yo sentía que mi subconsciente lo bloqueaba al final. No era como que yo sentía algo desde muy joven, eh, sino que llegó un punto en que yo dije, pucha, está pasando algo que no, como que no lo estoy enfrentando, que no lo veo, que inconscientemente quizás como que lo tengo bloqueado al final. Y ahí tomo la decisión un poco de terminar y ver bien lo que me estaba pasando. Rápidamente le cuento a mi familia y a mis mejores amigos, pero fue súper estresante, me acuerdo, como, porque finalmente yo sentía que una parte de mí estaba muriendo, por así decirlo, como para mí la vida era, claro, ser una persona hetero, casarse, tener hijos, un poco como lo que El yo perfil. claro, y porque Lo que hay que hacer también, pues como que y eso yo, viene y muy yo dado. crecí en una familia así también, ¿cachai? Es lo que Como, conocías.
claro, para mí la vida era eso. Pues yo crecí en una familia así, papá, mamá, hermano. Era un poco la proyección que uno hacía. Entonces, y fue súper difícil. Tampoco yo tenía amigos gays, no tenía los referentes. También en esa época eran como de televisión, Claro. personajes Y como súper bien exagerados, ridículos. claro. Sí, pues esta cosa media caricaturesca un poco. Sí, pues, bien mal visto también. Fue súper difícil, pero tuve la suerte de que tuve una primera relación con un hombre buena que me dio también confianza, como para salir del closet con mi familia, con mis amigos. Pero fue justo la época que empecé como a llegar a mi peak a nivel internacional y que la prensa empezó a estar mucho más pesada, porque en esa época eran más pesados. Sí, Po. pues, Hoy en de día siento que acuerdo. la prensa es un poco más respetuosa con los deportistas, pero en esa época buscaban todo el rato como el kawin, sacarte como de lo deportivo, que con quién estaba. Además era como el único, o sea, como Sí, po. deportista de este tipo tan vistoso y Y muy sobresaliente. Sí, expuesto. pues súper expuesto. Súper expuesto para Londres, sobre todo 2012, que fui como el único que sacó 2 cuartos lugares y que estuve rozando la medalla. Entonces, sí, pues la prensa era bien pesada. Llegó un punto en que yo dije, no quiero dar más entrevistas porque ya era mucho, como que me sacaban, al final, aunque yo ganase los Juegos Olímpicos, sentía que igual iban a estar como preguntándome que con quién estaba, que como indirectamente como queriendo sacarme el closet al final. Mira, y claro, uno hace tremendas cosas, tremendos logros, y de repente, oye, lo que te interesa es otra cosa, no que saqué medalla o que me fue increíble en los Juegos Olímpicos. ¿Te interesa en verdad mi relación con alguien o no? ¿Qué es Sí, lo que po, quieres saber de mí? sí, Claro, estoy feliz, no estoy feliz, como No, pero claro, sí. mucho más simple. tu logro gigante de medalla, eh, como que casi que no lo pescaban tanto, le importaba más tu relación. Claro, era como, era el típico tema del titular como para vender al final. Claro. Ya fuese con los problemas con la federación en su minuto o temas más personales de si estaban pareja o no y todo eso. Sí, pues fue súper complejo y yo creo que por lo mismo también decidí no salir del closet públicamente. O sea, yo nunca lo encontré necesario. Para mí era una estupidez tener que, como que un hetero diga que es hetero públicamente, no sé. Hay como morbo de la gente también, como que Absolutamente. quieren saber si es que es gay, si no es gay, que con quién está. Y sabía que si yo lo hacía públicamente iba a pasar de ser el finalista olímpico o campeón panamericano a el gay finalista olímpico. Como que iba a cambiar un poco El el speech, título, el ¿cachai? título, absolutamente. Como... Y yo sabía que iba a ser así. Y por lo mismo no lo hice. No, nunca tampoco fue mi objetivo hablar de mis temas personales con la prensa. En su minuto me invitaron a Vértigo y a todos esos programas. Era como Puta, que era una celebridad, po. otra época. Heavy. Y no, nunca abrí eso. Como para mí, mi vida privada es un tesoro y es mi familia, mis mejores amigos. Y claro, siempre estaba la prensa un poco ahí queriendo meterse. Hasta que ya, bueno, lo hice a través de un libro que saqué. Campeón Y se ahí, llamaba, ¿no? sí, campeón. Sí. Que lo trabajamos en pandemia con la editorial Urano y como durante 2 años. Y ahí yo dije, ya, ¿sabéis qué? Ya, para que no me hueven más. Acá está. Ya ¡Libertad! Y voy en a un hablar libro, de además. esto, sí. Y ahí, claro, lo cuento con mis propias palabras, porque tampoco quería hacerlo con un periodista que generalmente editan o, ¿cachai? Como Mm. que Sí, po. cambian tu frase y toman las palabras y las dan Eso es como el vueltas. ghostwriter, ¿o no? Como que que dicen que son los que te escriben en la sombra, algo así. Siempre me pasó eso un poco, que cambiaban como las frases que yo decía y que cambiaban como el Sí, pues te orden la y sacaban adaptan un para... titular así y era como... oh. Qué baja, Sí. weón. Entonces decidí hacerlo a través del libro. Bueno, mira, por último, yo creo que soy de la teoría que a esta altura de mi vida saco las cosas buenas de todo lo que uno vivió. Me parece súper injusto tener que estar de años pensando en quién uno es, que no calza, salir a dar explicaciones. Puta, en tu caso, tener que plantearte si tener que en televisión o cadena abierta a decir si eres gay o no. Pero sí, uno es lo que hace con las cosas que le tocan. Yo soy bastante esa teoría. Eh, y bueno, entrando como un poco más de cara a los 40, volviste a competir. Eh, no sé, hay cosas que se te cayeron que te dejan de hacer sentido hoy día.
es lo que dijiste, que al momento quizás de salir del closet estáis dejando morir una parte tuya, pero imagina que nace una parte nueva también. Hoy día, de cara a los 40, bueno, y por otro lado, no sé, pues nos hacíamos la pregunta, ¿qué pasa cuando uno le pregunta a alguien qué quiere ser cuando grande? En tu caso, deportista, o sea, gimnasta, O sea, y seguiste con eso un poco hasta el final, hasta que lo cumpliste. Pero hoy día es como, ¿qué querés ser ahora? También te podríamos hacer esa pregunta, ¿qué quieres ser cuando aún más grande, ya que hay cumplido casi todo eso? claro. ¿Esto es Uf, cerrar un ciclo para ti o es seguir siendo quien eres? chuta, es súper complicado dejar el alto rendimiento porque es algo que he hecho toda mi vida y es dejarlo atrás también. O sea, ya, porque yo crecí de cierta forma con el deporte, mi día a día siempre fue de una manera específica, siempre, mi cerebro siempre estuvo como pensando en un objetivo como para lograrlo y trabajar mucho para competir, finales, etcétera. Entonces, eso yo creo que es lo más complicado de dejar el alto rendimiento, como dejar eso de lado e insertarse como en la vida de alguien que no es deportista de alto rendimiento al final. Claro. Porque antes mis expectativas eran, quiero la final olímpica, quiero la final, y ahora, ¿qué hago con eso, con mi cerebro al final? Que mi cerebro como que siempre quiso algo a ese nivel, y hoy en día tengo que aterrizarlo, po. ¿Y cómo bajas esa intensidad cuando tu cerebro está sitiado para ese alto rendimiento? No sé, no No hay sé. respuesta para eso, que es como heavy, como que uno fuera ahora deportista alto rendimiento o fuera ahí como otra persona a estructurarte mentalmente desde otro lugar. Pero ¿cómo Sí, tratas de bajar esa intensidad? es que es complicado porque al final, al principio me pasó después de ya, mi última gran competencia antes de este año fueron los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y ahí yo dije ya suficiente, ya tengo 30 y 36. En ese minuto tengo que dejar el alto rendimiento porque no se puede para siempre, el cuerpo también pasa la cuenta, a nivel psicológico también es muy intenso. Y dije, me voy a tomar el tiempo necesario para poder procesar esto. Entonces no lo hice oficial, pero dije, ya voy a empezar como mi etapa del retiro. Sumado que veníamos de la pandemia y todo, entonces dije, ya voy a ir de a poco. Pero claro, ahí a nivel psicológico fue súper difícil porque sentía que estaba perdiendo el tiempo, que no estaba haciendo nada. Igual hice hartas cosas, saqué el libro, estuve en programas de televisión, de baile, de cocina, como que hice hartas cosas. Seguí con Te la entregaste escuela. nomás, soltaste. Descubriéndote a ti mismo. Sí, pues Acuérdate de dije, niño. ahora es cuando puedo hacer más cosas también, como aprender Claro. más cosas. Eh, pero claro, siempre estuvo como eso de, pucha, no me siento que es suficiente lo que estoy haciendo, Mm. siento que falta algo, ¿cachai? Pero al final yo creo que hay que soltar nomás. Po. Es decir, como ya no va a ser nada como antes, eh, eso de vivir como con las expectativas de la gente, ¿cachai? Como Sí. un poco que tienen expectativas de ti e inconscientemente tener que cumplirlas también, eso ya no está a ese nivel. Entonces como que ha sido difícil, pero me ha ayudado mucho también mi escuela, po. Como un poco trascender, por así decirlo, como deportista a través de mi escuela, de formar a niños y niñas y mantenerme ligado a la gimnasia, no como decir, ok, chao gimnasia, nunca más te veo, sino que desde otro punto, Oye, desde pero otro tuviste lado. una mini crisis a los 40 entonces. Sí, súper, sí, Sí, porque yo sí. la tuve. No, sí, Y ya sí, lo sí. dije varias veces. Sí, no, sí la Olímpica. tuve, la sigo teniendo, yo creo. Claro, Es loco absolutamente. porque, sí, pues ya 40 yo dije como, pucha, es como la mitad de la vida, ya no sumo años, los restos. Además, yo creo o sea, por lo que escucho y he escuchado en un par de capítulos más que llevamos y a nivel personal, yo creo que, claro, no una crisis quizás tan marcada como que te levantas y hay una factura colgada en la puerta, pero por otro lado, sí es como una transición silenciosa. Siento que uno vive mucho al principio como cumpliendo metas para afuera, independiente que sea deporte o lo que sea, pero como que tienes que ir haciendo check. La gente pone mucha expectativa sobre uno y creo que el éxito también se basa harto en eso. Pero por otro lado, ya más entrando a los 40 y desde otro lugar, con un camino recorrido, esas expectativas ya empiezan a ser mucho más con uno mismo o eran más, no sé, pues tu carrera deportista más basada en los resultados. Y ahora veo que hay como una transición también a que esos resultados se transformen en un legado a través de una escuela y compartir como lo aprendido. Entonces, como que la transición y el paso los veo muy desde ese lugar también, a los 40. No sé si te pasa eso. Sí, sí, uno va madurando al final y vas valorando más
lo realmente importante o relevante de la vida, como que quizás suena un poco volado, pero claro, al final uno se va dando cuenta que uno no necesita tantas cosas, que uno como que va priorizando también las amistades, con quién se rodea, porque a mí me pasó eso también, que yo me cuestioné mucho con la crisis de los 40, como, pucha, tengo ciertas amistades que hoy en día digo, ¿por qué estoy manteniendo esta amistad que a mí me está desgastando muchísimo? Y veo que por el otro lado no hay mucho interés en mí, como en ayudar, en compartir. Como que también pasa eso, un poco desde las relaciones personales hasta lo que uno quiere de la vida y cómo vas viviendo el día a día al final. Em, Y hay que aprender pero a soltar. también, sí, sí, y a enfocarse en lo importante al final. Y lo que te hace bien, lo que te hace feliz, yo creo que al final Sí, también viene mucho con sí, esa frase manoseada como soltar o decretar. Pero sí, es como... y sobre todo cuando a veces, por ejemplo, con el tema de las redes sociales y todo, cuando uno es un poco conocido, ya es como que te bombardean, ¿cachai? Y es decir también como, ¿sabéis qué? Va a haber gente que yo le caigo pésimo, que no me conoce y le caigo pésimo porque, no sé, porque le caigo pésimo, filo. ¿Cachai? No sentir eso como personal. Claro. Que a veces pasa que con la exposición, Afecta, po. claro, uno igual es una Obvio. persona y cuando te hacen bolsa por X motivo, pucha, a uno igual le afecta. ¿Cachai? Por mucho que Absolutamente. sea algo real o que te hayan inventado algo. Entonces yo creo que eso también hoy en día lo manejo mejor. Que no me afecte tanto todo personalmente, sino que aceptar que hay gente que puede que sea feliz o infeliz, que no, puede que le caiga mal nomás. Que, no, que le cargo porque, no sé, porque soy bajo y con las patas cortas. O porque te gusta la ¿Cachai? gimnasia, filo. Como Claro. que O porque soy gay. Sí, po. también. Filo. Y el problema ahí, bueno, uno ya a estas alturas, yo por lo menos sí, entiendo que ese tipo de juicios o problemas los tiene la otra persona y no los tengo yo. Sí. Yo estoy bien, estoy tranquilo, estoy contento donde estoy parado y claro, si a alguien no le gusta por una infinidad de razones ya es problema de la otra persona. Po. Sí, o también cuando salen discusiones, también como bajar un poco las revoluciones y decir, ya, voy a destinar mi energía en esto. También creo que me ha ayudado a elegir como esas batallas diarias también. Como decir, como ya, sabéis que esto no, estoy ni ahí. Versus las que sí son importantes, pues ahí voy a dedicar más energía. Oye, y por ahí leí que tu escuela es de tus medallas más importantes. Sí. Lo escuché y lo encontré súper lindo. Bonito, sí. Entonces creo que, ¿cuándo cambia esa definición de éxito? Que ahora mi medalla importante, más importante es esta y quizás no otro tipo de medalla. Yo diría que, claro, cercano a los 40, o sea, bueno, ya llevamos 10 años con mi escuela y siempre supe, bueno, era un sueño familiar igual tener esta escuela de gimnasia como desde muy chico, porque claro, no había gimnasios como bien equipados y lugares como buenos, por así decirlo, para poder entrenar. Entonces era un sueño que yo tenía y que junto a mi familia lo hemos logrado Qué finalmente. lindo, como herencia familiar Bacán. también. Sí, pues, Un sí. linaje. Demasiado Y yo creo que, bueno, que coincidió un poco con mi retiro también, pues, como con esto que les comentaba de trascender, que yo ya no puedo competir para siempre. Y decir hoy en día que tenemos más de 600 alumnos, que son 600 vidas, que estamos como un poco ayudando como a que se formen a través del deporte, a que crezcan con todos los valores y las herramientas que te da el deporte, es realmente de mis mayores logros, porque no es como transformar vidas al final, ¿cachai? Sí. Como ayudar a formar a personas a través del deporte, que creo que es lo más importante del deporte en sí. Por supuesto, a mí me tocó el alto rendimiento, lo elegí y creo que es súper importante para poder inspirar, pero también mi aporte ahora es a través de formar personas jóvenes. Y si Así que, pudieras hablarle a tu yo de los 18 años, ¿qué le dirías? uy, de tranquilidad. Sí, es que también esa Tranquilidad. etapa es compleja. Me acuerdo que, claro, no tenía entrenador, no sabía si estudiar en la universidad, era todo mucho, pero al final uno se da cuenta que, claro, que están en mi cabeza, por así decirlo. Que no todo es tan terrible, no todo es tan catastrófico, que no pasa nada si uno se equivoca o si hace una mala lección, que igual uno puede aprender de eso al final. Eso. Oye, y ahí sumando, bueno, estáis casados hace 2 años, que lo encuentro increíble. Eh, Podría ya haber estado casado antes o ahora también de cara a los 40 y siendo más maduro, entendiendo mejor los tiempos.
entra más la compatibilidad de tener una pareja y una relación así como mucho más estable. No sé si queréis tener hijos o tener una familia más amplia. No sé, las prioridades antes, lo que estábamos hablando, era como una cosa más individualista, pero no egoísta, pero era tu carrera, tu Sí, disciplina, y hoy día me imagino que ya la vida también la empezáis a entender con una persona al lado. sí. No sé si en ese sentido, claro, esta educación deportiva tan así te generó algún conflicto o... Mira, yo siempre fui a estar en pareja, como tuve muy pocos años soltero, en verdad, muy poco tiempo. Te gusta estar Eh, acompañado. Siempre, sí, pero inconscientemente yo creo que me gusta la estabilidad al final en ese sentido también. Entonces, como que tuve varias relaciones largas. Pero claro, antes tenía que dedicarle mucho más energía a mi carrera. Como que tampoco estaba, o sea, tuve buenas relaciones, bueno, no todas en verdad, Pero pero aprendizaje, y sí, uno queda agradecido también, ojalá quedarse con lo bueno, ojalá. pero claro, hoy en día sí, pues estoy mucho más tranquilo. No está ese estrés constante de la competencia, de las lesiones y como es mucha energía que hay que destinarle al alto rendimiento. Y sí, me gustaría formar familia, tener hijos. Hoy en día lo veo como más factible. Quizás un par de años atrás no lo veía tan claro. Y hoy en día sí, me siento súper estable y preparado en el amplio sentido como para poder de alguna manera formar una familia con hijos. Me gustaría, sí. Qué bonito. Increíble. Y hoy día a los 40, no sé, pues yo creo que la autopercepción de uno, la definición es muy distinta. Yo creo que no sé, los últimos 30 años te definías a ti mismo como un deportista de alto rendimiento. Hoy día, ¿cuál es esa percepción tuya a los 40 años? Porque eres solo un deportista de alto rendimiento. ¿Quién es Tomás González? Es ¿Cómo me difícil la pregunta. autodefiniría? Sí, Así como presentación. no sé si presentación, pero antes me imagino durante mucho tiempo sí, era Tomás González es un deportista de alto rendimiento. Hoy día no sé si te definís exactamente con eso, todo lo que estás diciendo también está Me- generando mucho valor, que eso lo encuentro demasiado Claro, valioso. como que me gusta el ser como referente. Eso, como que para mí eso es bacán. Ser como un referente en el deporte en general, Bacán. ¿cachai? Como más allá del alto rendimiento, que obviamente te ayuda a ser un referente, pero sí, me siento cómodo con esa definición de ser como un referente, un líder positivo, ¿cachai? Promover todo el tema del deporte, la salud, la actividad física. Inflúyeme. Inflúyeme eso. Aunque me Contágialo, por parece. favor. No, este es mi año de la salud. No ahora, pero vamos a empezar. Pero mira, si al final es actividad física, lo que yo siempre destaco, no es ser deportista, ni jugar en un Sí. equipo, ni estar de lunes a lunes entrenando. Es practicar algo de actividad física, moverse, ¿cachai? Como que al final yo creo que tu mente también lo agradece, como que se va Sí. sintiendo a nivel Yo soy muy psicológico. pro deporte, de hecho. Tengo 2 operaciones en la espalda y con eso cagué y quedé como fuera. Me apesté ir al gimnasio, pero me gustaba jugar golf, tenis. Pero bueno, en estos segundos 40 años espero En esta recuperar segunda parte etapa de de la eso, vida, Pilates vaya a tener que rescatarme. hacer. Pilates. ¿Lo Hice probó pilates, pero Pilates? no sé si me hizo tan bien. Pero bueno, Ah, estoy por lo hay que ir menos en buscando. esa, sí, en esa reflexión física, que entender que los próximos 40 años necesito un cuerpo sano, estable y que me permita cumplir mis cosas. Más soy fotógrafo, entonces bien físico mi trabajo. Sí, Bueno, mira, o sea, al final el tema del físico y la salud, claro, es por calidad de vida, po, ¿cachai? Calidad de Como vida. que es más tal allá cual, de que uno calidad se de vida. vea como bien en el espejo Eso y mismo. eso. De pasadita siempre suma, pero Sí, no he obvio, tenido ese pero problema, pero no, siempre suma y al final es eso, es calidad de vida. Oye, y ya como modo más de salida también, ¿o Mm. no? Esta pregunta también es difícil, pero ¿cómo te veís o viviendo? Estás como, porque somos de la teoría que, no sé la teoría, pero a los 40 estamos como en la mitad un poco de la vida, como que podéis sostener para los dos lados quizás el pasado, quedarte pegado en el pasado, o estáis tan ansioso del futuro, no sé, hoy día en qué parada estáis, ¿tenéis cierta nostalgia del pasado o muchas ganas del futuro y quizás cómo te veis viviendo los próximos 40 años de tu vida? me veo, claro, queriendo mi pasado, sí, como abrazando mi pasado. Sí, como Abrázalo. queriendo más mi pasado. Claro, como que en algún minuto era como, no sé, era como complejo. Hoy en día me gusta, como que veo con alegría mi pasado. Y me concentro más en el presente. También me pasó Mm, con mucho tiempo en el alto rendimiento que siempre era como, claro, estar enfocado en el presente, pero siempre muy pendiente del futuro, de lo que venía, de planificar para lo que viene, para este año, para el próximo año, para 2 años, para el próximo ciclo olímpico. Entonces, como que
si bien tengo muy en cuenta lo que quiero a futuro, pero aterrizarlo bien al día a día nomás, pues, como para manejar bien la ansiedad y tomar buenas decisiones al final. A mí algo que me gusta harto de tu historia es que afuera toda tu historia parece ya como colmada, llena de éxitos, pero si Mira. tú lo piensas también uno acarrea un montón de cargas. Y acá no, y yo creo que eso es crecer también. Y eso es lo que nos entregaste ahora en este podcast, en este cuarto piso podcast, lo repito para que se acuerden. Pero es algo bien bonito porque es una vida llena de éxito, finalmente. Pucha, yo creo que yo siempre voy a hablar como relacionado al deporte. Los éxitos, pueden haber éxitos muy grandes, pero al final no es lo que mayormente pasa al final. Como que son momentos muy significativos, muy importantes, que te ayudan a crecer y a seguir adelante y que le dan sentido quizás a muchos años de trabajo, pero la vida no se compone solo de éxitos. Y son poquitos minutos también. Entonces al final como que yo creo que lo importante es no solo los minutos de éxito, sino que también un poco la vida normal, común y corriente. Y yo sé que suena cliché, pero también los errores por algo están y son una manera, lamentablemente, una manera efectiva de poder aprender. Sí, pues sin errores no hay contraste, no hay aprendizaje y me encanta lo que acabáis de decir porque yo creo que no tengo una crisis de los 40, pero sí me ha traído como esa reflexión, entender que, no sé, los reconocimientos, los premios, son como estos pequeños flashes que aparecen en la vida, pero uno ya no se desvive por eso. Hoy día la felicidad pasa mucho más como por, no sé, la tranquilidad, la estabilidad, la consistencia y seguir un camino que te haga sentido y te traiga, no Y sé, pues, dejas de perseguir gratificaciones. lo que debías ser, Claro, yo creo. Estás más en calma. tal cual. Y disfrutar lo que uno tiene. Sí, si al final no, y sobre todo hoy en día que es todo tan rápido, tan inmediato, que te hacen creer que te necesitas tantas cosas y Y la gimnasia no es rápida. no, al contrario, es súper lento. Es súper lento. Entonces sí, hay que bajarle un poco el ritmo a todo. Yo creo que está todo tan rápido con esto de las redes sociales y todo que inevitablemente la mente está también como media sobrepasada, pues, ¿cachai? Tal Si cual. no, No, estamos sobrebombardeados de cosas. sí, Y de hecho este podcast también nace un poquito de eso. Como que a los 40 creemos que hay que tener ciertas conversaciones, reflexionar un poco, tampoco ponerse tan denso, pero No, tampoco tan denso. ya. aprovechemos de evaluar Nos un da la poco, ya vida. que hay un recorrido de 40 años que no es menor, que es como toda una vida a esta altura. toda una vida. Sí. Toda una vida. Y nos quedan, ¿cuántos años para adelante? No sé, yo no sé si quiero vivir 100 años más, voy bien hasta ahora. Pero Pasito a pasito. vamos evaluando, sí. Oye, aprovechamos de cerrar el capítulo. Uy, sí. Te volvemos a agradecer, Tomás, desde muchos lugares. Lo estás haciendo increíble. No hemos Muchas seguido gracias por tus la pasos, invitación. pero sí nos genera una profunda admiración y Muchas gracias. estamos muy contentos de haberte tenido acá. Necesitas una calle tu nombre en este país, encuentro Tenemos yo. un pequeño regalito. Sí, No, porque a esta edad también hay que empezar a cuidarse un poco más. Yo creo que no necesitas cuidarte en otras cosas, pero este es un shampoo que es una marca. Muchas gracias. Bueno, que acaba de llegar a Chile internacional. En mi caso me sirve para Bacán. conservar el pelo que me va quedando. Que no se le caiga el pelo y a mí que no se me seque. Claro. ¿Cachai? Pero una Ya, parte que tiene que ver perfecto, con... me encanta. Está el skincare y este es como el hair care, para el cuidado. Ya, para que no se De caiga tu el cabello. pelo. Para que te Para llegue llegar el a los pelo. 80 con un afro. Que Y, siga y sin dando- peluquín. Claro. ¿Cachai? Ahí Sin tener que ir a Turquía. saliendo, saltando y volando por los aires y que el pelo siga donde mismo. Así que... Ay, muchas Pero muy linda. gracias. Muchas gracias, lo pasé Ay. muy, muy bien. Y gracias a ti por venir y compartir estas experiencias con nosotros. Gracias.